José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Saludos amigos, gracias por preferirnos una vez más en su programa Realidad Global, como todos los domingos de 7 a 8 de la noche por Teleradio América. La verdad que para nosotros es un honor tenerlo a ustedes como público. Y permítame darle la buenas noches a mi querida compañera Yani. Así es, muchísimas gracias Uriel, buenas noches amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos como cada domingo, por permitir que entremos hasta sus hogares para hacerle una panorámica de lo que está sucediendo aquí en la República Dominicana y por supuesto en el mundo. Hoy como siempre, como cada domingo, tenemos un invitado especial. El profesor Manuel Núñez. Así es. Una joya de historiador. Vamos a conocer toda la historia de la República Dominicana con relación... De 1844 con relación para a Haití, 1844 hasta esta parte con el profesor Núñez. Así que es un plato exquisito, no se lo pierda. Yo quiero, antes de nosotros iniciar este programa con nuestro invitado y antes de las noticias, yo quiero darle las gracias a todas esas personas que se hicieron presentes de una forma u otra con la partida física de mi padre Gilberto Antonio Bisonó, que aunque no fuera mi padre biológico, para mí es mi guía, mi protector y a quien le debo todo. De verdad que quiero agradecer a tanta gente que se solidarizaron con nosotros, con la familia y que estuvieron presentes, desde políticos, mi amigo Reinaldo Pared, Temo, que estuvo también por allá, José Ramón Peralta, el presidente de la República, quien no pudo ir, pero nos llamó, el licenciado Danilo Medina, por solidarizarse con nuestra familia. La partida física de mi padre, Gilberto Antonio Bisonó, a quien siempre llevaré en lo más profundo de mi corazón, porque para mi familia, para mí, fue el pilar y no tengo palabras con qué expresar todo el amor, sus enseñanzas y todo lo que dio por cada uno de nosotros. La verdad es que agradezco a todos ustedes, amigos, que vinieron tanto al sepelio como al último día, que fue hoy domingo, donde tuvimos una misa y vino mucha gente de Constanza, mi pueblo, a toda esa gente que me quiere. Yo no sabía que tenía tanta gente, así es que gracias por ustedes solidarizarse con mi familia, con mi padre, que para mí es un héroe. Yo tengo dos padres, tengo esa virtud, mi padre biológico, que todavía vive, pero ese padre que a la edad de 14 años tuve desde ese momento con él y que nunca me abandonó y siempre estuvo a mi lado en los consejos, dándome consejos en los momentos tristes, en los momentos de alegría, de mi crecimiento. La verdad que Dios me lo tenga en la paz del Señor, Gilberto Antonio Bisonó. Para mí no tengo palabras con qué expresarte, papá. Así es, así iniciamos pues las informaciones en esta semana y lamentablemente tenemos que iniciar con noticias que no son tan agradables para nosotros los dominicanos. Continúan aquí en el país mujeres muriendo a manos de personas, si se pudiera llamar, irresponsables. Estamos hablando de las víctimas del bisturí, como lo titulara un medio de comunicación. En esta semana, pues, otra persona fue víctima, otra mujer fue víctima de una alegada mala práctica médica, una persona que fue a hacerse una cirugía estética y lamentablemente, pues, sus sueños no se hicieron realidad porque, según alega el médico, pues, tuvo una complicación antes de entrar al quirófano. Yo también fui víctima y por eso me solidarizo con esas mujeres que hoy están viviendo esta situación. Yo también fui víctima de una mala práctica de un bisturí y créanme que no es nada agradable. Bueno, la verdad es que
yo esa parte te la dejo a ti, Sí, porque claro. no tengo ese... Pero sí tenemos muchas noticias en la República Dominicana, sobre todo la sentencia del Tribunal Constitucional. Todo un revuelo. Todo un revuelo, la resolución de la Junta Central Electoral, la situación que tienen los fenatrados con las gomas que no quieren cumplir las disposiciones del Intran. Sí, En es. este país tenemos problemas con la ley. Sí. No se quiere cumplir la ley. No queremos cumplir la ley, pero vamos a ver, los partidos políticos entran en una etapa final o plazos fatales. Plazos fatales. Porque tienen que decidir y sobre todo vamos a ver qué va a decidir el Partido de la Liberación Dominicana mañana en su reunión del CP, Comité Político. Tienen que decidir y tienen hay que adaptarse analizar- a las nuevas Y normas. hay que analizar lo que fue la sentencia del Tribunal Correcto. Constitucional. Así es que Correcto. vamos a ver qué va a pasar. También dentro de otras noticias tenemos la situación de la República Dominicana, en la Feria del Libro que pasó, pero hay una feria también que han invitado a España, donde muchos historiadores Sí. van a participar. O sea que República Dominicana tiene una diversidad. Así es es. que nosotros tenemos una situación política que está como... Difícil. Sí, la verdad que no se sabe lo que va a pasar. Así es que... Nosotros estaremos aquí para llevarle a todos ustedes pues los análisis pertinentes con personalidades que puedan desentrañar un poco cómo va a quedar todo este panorama político que ya tiene que decidirse. Y felicitar sobre todo al COE por el operativo que se llevó a cabo en toda la República Dominicana. Debemos recordar que la República Dominicana es un país que está en el trayecto de diferentes fenómenos naturales que pueden afectar tanto a la República Dominicana como un sismo, como un huracán, y se llevó a cabo un simulacro sobre sismo. Sabes que ya la gente está tomando conciencia Sí, sobre bueno. eso, porque con ese llamado que hiciera el Centro de Operaciones de Emergencia, Sí. pues la gente acudió al llamado Así es. y fue muy bien. Y vamos Muy a esperar que la sequía, pues también a la República Dominicana está afectando aún más. Hay varias presas, sobre todo en la parte sur. Esperamos que las lluvias que se pronostican, tanto para desde el sábado en adelante, hoy domingo y parte del lunes, pues puedan ayudar a aliviar la situación que tiene la República Dominicana. Así es. En Vámonos al plano Al internacional. plano internacional, la verdad es que se mueve, como diría Rizinski, el gran tablero mundial. Así es. Los países, Irán, Estados Unidos, Japón, pues... Y China. Y Rusia, Y Rusia. que también hizo una situación, un desfile militar exhibiendo músculo, igual que el chinito malo que yo le he llamado Sí. John Kim-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un, que lanzó 2 misiles. La verdad que está bien ajetreado Sí, y yo nunca he querido hablar de esto, pero el mundo, no República Dominicana, el mundo está en estos momentos en una situación muy delicada, probablemente ante la antesala de una conflagración bélica a nivel mundial. Sí, señor. Y eso sería Sí, catastrófico. señor. Y La verdad lamentablemente Venezuela continúa con su problema político. No, lo de Venezuela es una bomba de tiempo. Lo de Venezuela es una bomba. Ahora con la posibilidad de la apertura que le dio Guaidó a que Estados Unidos pueda intervenir a Venezuela. Bueno, la suerte que Estados Unidos dice que no está en esa Vamos a esperar. idea, ¿verdad? China con Estados Unidos, que aumentó los aranceles Trump a un 25%, así es que vamos a ver en los próximos días cómo se desarrolla el mundo, pero no sin antes decirle que nuestro invitado de la noche es el profesor Manuel Núñez, historiador. Y no sin antes decirle que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Subimos los programas, inmediatamente se transmiten por Teleradio América, y también, por supuesto, sigan escribiéndonos a través de Facebook y síganos a través de cualquiera de los medios de Y comunicación en que tenemos. Constanza se transmite por TV Montaña, el programa todos los sábados, se retransmite los sábados de 8 a 9 de la noche. Así es que para mi gente linda de Constanza, ya regresamos con nuestro invitado de la noche. No le cambie. Realidad
Ya vuelve El doctor Manuel Núñez es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua desde el año 2002. Realizó altos estudios de lingüística aplicada en la Universidad de París y ha sido profesor de esa cátedra en las universidades INTEC, UAS, APEC y otras. Ha ganado 2 veces Premio Nacional de Ensayo, en 1990 y 2008, con sus obras El Ocaso de la Nación Dominicana y Peña Valle en la era de Trujillo. Gracias, amigos, por estar con nosotros en su programa Realidad Global. Y de verdad que, como dijimos al principio, hoy nos acompaña en una conversación histórica que dejamos hace unos 20 días, 30 días, con el profesor Manuel Núñez, un historiador, un hombre que conoce la realidad dominico-haitiana, el surgimiento de nuestro pueblo como nación y de todos los que tiene que ver con la realidad global, no solamente de este país, sino del mundo. Pero vamos a hablar de la República Dominicana y Haití. Profesor, bienvenido de nuevo, de verdad que para nosotros, para mí. Y recordar que usted era amigo de Peña Gómez, ¿verdad? Sí. El viernes pasado se cumplieron 21 años, ¿verdad?, de la muerte de Peña Gómez. Así es. Un líder histórico que nosotros tenemos que recordar, el país, independientemente de la diferencia partidaria y política que divide a la República Dominicana en esas tendencias, pues hay que reconocer los méritos del doctor José Francisco Peña Gómez, quien fue un hombre de un discurso enartecedor. Yo creo que de verdad que hay que darle sus méritos. Sí. Profesor, dígame usted, ¿usted tenía alguna amistad con Peña Gómez? Bueno, yo no era de su partido ni remotamente, pero sí lo conocía. Me parecía que era un líder importante, sobre todo que desempeñó un papel capital en lo que fue el proceso de transición, en el momento en que el profesor Juan Bosch funda el PLD, del cual yo formé parte. En ese momento de radicalización, Peña Gómez fue el artífice de la alternancia, es decir, del cambio de poder, porque el PLD de aquella época no podía ser gobierno en las condiciones de Guerra Fría que vivíamos. Había que cambiar, alternar el poder después de 12 años corrido el presidente Balaguer, y esa alternancia, él fue el artífice de esa alternancia con los gobiernos de Antonio Guzmán y de Jorge Blanco. Yo creo que fue importante la alternancia. Él inició un liderazgo tripartito de 3 líderes, Balaguer, Bosch y él, y eso pues evidentemente contribuyó enormemente a que la oferta democrática no fuera tan radical, que hubiera un partido socialdemócrata de centro en medio de los extremos que se iban conformando con los liderazgos de la Guerra Fría. Él fue pues una salida importante y yo creo que de Peña Gómez podemos decir muchas cosas y hablar. Claro está. Creo que es un líder que la República Dominicana va a tener. Estoy consciente de que será la República Dominicana y el tiempo que le dará los méritos. Profesor, sí, el tiempo lo dirá. En la pasada conversación que tuvimos, nosotros hablamos de la República Dominicana, el surgimiento de Haití, de cómo surge Haití, y llegamos hasta el año 1844, después que el 9 de febrero del año 1922, sí, Charles Boyer, como usted le dice, Jean-Pierre Boyer, sí, pues inicia y viene a la República Dominicana cuando vivíamos en la independencia efímera de José Núñez de Cáceres, sí, en una labor de pacifista según él, pero era de conquista. Pero ya nosotros queremos iniciar este conversatorio con usted a partir de la República Dominicana del año 1844. ¿Qué pasó ahí? A partir del año 1844, cuando se proclama la República Dominicana
como independencia. A partir de ahí, nosotros queremos escuchar esa exponencia suya, esa sapiencia. Bueno, después de la independencia, de su proclamación de 1844, lo que sobreviene en el país es la guerra dominico-haitiana. Es un episodio que se conoce mal, porque ¿Por qué muchos mal, de nuestros, profesor? porque los historiadores no omiten la historia militar. Y desde luego la historia militar es fundamental porque sin defensa no hay nación, sin defensa no hay independencia. Entonces no es un acto poético, ni volitivo, ni una querencia caprichosa, sino es un acto de fuerza contra un enemigo avieso, hostil, implacable, que intentó por todos los medios de anular a la República Dominicana. Y ese acto nace con una voluntad dividida. ¿Por qué ¿Por qué voluntad dividida? Y en la parte militar yo quiero un puntito, porque la República Dominicana tenía en ese momento los abastos militares y la potencialidad militar para repelir esas acciones. Justamente, había tres factores fundamentales que explican el comportamiento de los hombres de aquella época. Nosotros ahora juzgamos las cosas con la visión de ahora, con la visión actual, ignorando la situación temporal del tiempo, ¿no? En aquel momento esos tres factores eran la superioridad militar de Haití, tenía 50.000 soldados, o sea que era un ejército enorme. Los dominicanos nunca pudieron desplegar en el terreno más de 8.000 a 10.000 personas de combate. Tenía una economía 13 veces mayor que la nuestra, porque había heredado todo el aparato productivo que dejó Francia allí. Francia dejó un aparato productivo formidable que los haitianos han ido destruyendo y que finalmente destruyeron, ¿no? Y tenía además una población de 800.000 personas. Nosotros en aquel punto y hora éramos 240.000, o sea que nos cuadruplicaba en población. Y eso hizo que una parte del liderazgo dominicano considerase que la única forma de hacerle frente a ese enemigo que quería liquidarnos, que quería anularnos, era haciendo un acuerdo internacional con una potencia extranjera. Que era España. No, podía ser España, Estados Unidos, Francia. Se barajaban todas las posibilidades. Se buscaban tres cosas. Primera cosa, un protectorado. Es decir, que buscar que un Estado más poderoso nos protegiera a cambio de algunos beneficios. Eso se usaba en aquella época. ¿Y quién iniciaba esa parte? No he concluido. Se buscaban tres cosas. Un protectorado, que era, digamos, una cosa que estaba de moda en aquella época. Había el de Marruecos y el de Túnez. Se buscaba en su ausencia ceder territorio a cambio de protección, o sea, ceder Samaná a cambio de protección, o una anexión a otro Estado. Esas eran las tres soluciones que buscaron un grupo de dominicanos que creían que la única forma era que otro país se encargara de nuestra defensa y que salvaguardara la cultura dominicana. Se intentó con Estados Unidos, se intentó primero con Francia, con el Plan Levasseur en 1844, se intentó con Estados Unidos y finalmente se logró con España en el 1861. O sea, pero en ese interregno hay 12 años de guerra. Desde el 10 de marzo de 1844, que comienza el primer encuentro militar con los haitianos en la fuente de Rodeo, hasta Sabana Larga, en 1856, el país vivió en guerra con Haití. Se agotó económicamente, se desangró en los campos de batalla, con la sangre en la cintura, para defender la independencia de un enemigo que no daba abasto. Enfrentó a un enemigo muy superior al enemigo que enfrentó Bolívar en Sudamérica. Bolívar se enfrentó
Profesor, en un Carabobo. puntito ahí. Yo quiero que para la audiencia, ¿quiénes fueron los generales y los héroes de esos 12 años de guerra? Porque acuérdense que estamos en la parte militar, que encabezaron esos 12 años de guerra, los que dirigían, porque tenía que haber alguien que dirigiera esas Bueno, está tropas. el general Inver, que triunfó el 30 de marzo, está el general Santana, el general Duvergé, los Puello, es decir, el general José María Albert. O sea, hay una playa de dominicanos que se destacaron en los campos de batalla. Estamos hablando de 4 campañas militares, ¿no? Entonces, en cada una hay una cantidad de batallas que van, digamos, surcando todo el panorama y que van marcando todo lo que es la diferenciación de la República Dominicana de ese enemigo que no entiende su libertad y que quería anular a los dominicanos, porque además, en el tema de la independencia, hay mucha gente que ha propalado la idea, sobre todo aquellos que sostienen el punto de vista haitiano en la historia dominicana, porque hay muchos historiadores dominicanos que tienen el punto de vista haitiano, no el dominicano. ¿Y por qué el punto de vista haitiano? Porque dicen que nosotros llamamos a los haitianos que nos invadieran. O sea, que nosotros queríamos ser esclavos de los haitianos. Eso dicen algunos historiadores que ponen el acento en que ellos son los progresistas. O sea, que parece que era un signo de progreso decir que los haitianos que nos dominaran. Sin embargo, a esos historiadores pro-haitianos hay que decirle lo siguiente. En la propia Constitución haitiana de 1805 se estableció que la República Dominicana no existía, que esto era parte de Haití. Sí, o sea, porque ¿hasta dónde estaba en ese momento, cuando se divide la República Dominicana, cuál era la división fronteriza? Porque los haitianos dicen que habían 2 provincias, que era la parte de Osama. No, los haitianos, cuando ocuparon la parte española de la isla, en este caso dominicana de la isla, le dieron a esto categoría de departamento. Estos eran departamentos de Haití, departamento Osama, eran 5 departamentos. Pero el tema no es ese, el tema es que antes de Haití existir, que lo que había allí era Santo Domingo, y antes de existir la República Dominicana, que lo que había era Santo Domingo español, pues había una frontera preestatal. Esa frontera era la frontera de Aranjuez. Con el Tratado de Aranjuez. Decía Aranjuez. Que la parte francesa tenía 19.000 kilómetros cuadrados y la parte española 54.000 kilómetros cuadrados. Éramos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Durante la etapa de paz del siglo XIX, los haitianos ocuparon 6.000 kilómetros. Estamos hablando del año 1844 hasta el 1900, que fueron ocupando esa parte. Exacto, fueron ocupando unos 6.000 kilómetros, sobre todo en épocas de debilidad de la República Dominicana, ya con la independencia de ambos países, y esa ocupación digamos que la rubricaron definitivamente en el Tratado del 29 y en el adendum que hizo Trujillo en el 36. Es decir, que hay una situación de guerra, ¿verdad? De guerra entre los dos países, luego de lucha fronteriza y luego de lucha por la convivencia. Es decir, son factores que se van a ir prolongando en el tiempo. La parte a partir del año, después del 62, 61, cuando la República Dominicana adquiere la anexión a España, que luego nosotros vinimos en ese espacio. ¿Qué se produce en ese espacio hasta llegar a Lili? O hasta Báez, sobre todo, principalmente. La anexión fue producto de la ambición haitiana. O sea, hay gente que quiere desconectar la anexión de la ambición de Haití por apoderarse del territorio. La anexión viene justamente porque los 3 factores que ya he citado, el factor militar, el factor demográfico y el factor económico, influyen y hacen que el liderazgo político que ya encabezaba Santana y Báez, ambos anexionistas, porque hay que decir que los líderes mayores de la Primera República, es decir, los equivalentes de lo que fueron en el siglo XX, en los 60, Juan Boy Balaguer, eran Báez y Santana, y ambos eran anexionistas. Ambos creían que debíamos ceder la soberanía a otro Estado para que nos protegiera de Haití. Eran anexionistas por Haití,
Haití los obligó a la anexión. O sea, no es siempre una estuvo cosa... latente el miedo de que Haití pudiera ocupar esta parte Claro, del país. o sea, después de 12 años de guerra, enfrentando a un enemigo avieso y hostil como el haitiano, pues evidentemente que tenían el miedo a Haití. Pero además, digamos que la propia guerra tuvo un carácter heroico, porque mientras, por ejemplo, vamos a hacer una comparación pequeña. Bolívar en Boyacá se enfrentó a 5.000 españoles y Boyacá decidió la libertad y la independencia de Colombia. Bolívar en Carabobo se enfrentó a 6.000 españoles. Y Profesor, Carabobo, vamos a hacer, permítanos, con la anuencia suya, un corte comercial y cuando regresemos completamos su idea. Bueno. Así que ya volvemos, no le cambie. Ya vuelve Gracias por continuar con su programa Realidad Global. Profesor Manuel Núñez, su analogía de la parte de Bolívar, quedamos ahí. si decíamos que durante la guerra de Sudamérica, que es una guerra ejemplar, La guerra de Boyacá. La guerra que decidió la libertad de Sudamérica, en la batalla de Boyacá, que decidió la libertad de Colombia, que fue contra 5.000 realistas, más o menos 5.000 y tantos criollos lo enfrentaron, con Bolívar a la cabeza y Santander. En la batalla de Carabobo eran 6.000 españoles y un poco más de criollos, y vencieron y dieron la libertad a Venezuela, a Venezuela. Lo mismo ocurrió en Junín y en Ayacucho, que fue la madre de todas las batallas, porque fue la batalla, digamos, emblemática, donde participaron todos los grandes héroes de América del Sur, y la más grande de todas. Canterá tenía 9.000 soldados y los criollos eran unos 10.000. Son esos los parámetros de las batallas de Sudamérica que han generado esos grandes lienzos de los pintores. ¿Y cuál es el símil? Esos grandes poemas. El símil que existe. Allá voy. Esos grandes poemas de los poetas, ¿no?, que hablan de las batallas de Junín, de Ayacucho, de Carabobo, de Boyacá, de todas las hazañas de Sucre. Son batallas de 5.000, 9.000 fue el máximo. Nosotros nos enfrentamos en el primer encuentro militar a 30.000 haitianos. ¿Y cuánto era la tropa nuestra? La tropa nuestra eran 8.000 o 9.000, no más. O sea que el arrojo de los dominicanos... Y nos enfrentamos solos, sin ayuda de nadie, sin ninguna solidaridad internacional, sin ningún héroe que viniera a salvarnos. No tuvimos a un Máximo Gómez que viniera de otro sitio a salvarnos, sino que nosotros nos enfrentamos a los haitianos en una desigualdad total durante 13 años de guerra. Ellos tenían un ejército de 50.000 soldados y nosotros teníamos en el campo de batalla entre 8.000 y 10.000. Es decir, que el heroísmo de nuestra guerra de independencia no es menor que el de las batallas de Sudamérica. Sin embargo, nuestros historiadores han decidido como apocarnos, mellar la voluntad del dominicano, es decir, ocultar, eclipsar todo lo que ha sido el heroísmo de los hombres que construyeron esta independencia y querer desmeritar esa independencia, incluso descalificándola, diciendo que no era independencia, que la única independencia fue la independencia que se emprendió en contra del ejército español durante la Restauración, cosa que también es loable, pero evidentemente no hay que olvidar que la Restauración, que es una consecuencia de la anexión, se debió justamente a la ambición haitiana por apoderarse del territorio. O sea, una cosa trajo la otra, no se da... Aquí hay un solo proceso de independencia. Esa independencia tiene 12 años de guerra contra un enemigo más poderoso, más numeroso, mejor armado, con más dinero, con más recursos, con más despliegue en el terreno, sin embargo con menos voluntad por ser libre que nosotros. Es decir, nosotros teníamos una voluntad de ser libre porque ya conocíamos al haitiano. Los dominicanos que van a la guerra, que combaten el niño, el anciano, todo el mundo combate, como dice el americano que envía en los Estados Unidos, Dyson Porter, cuenta que hasta los niños combatían en contra de esa dominación. Evidentemente estaban regidos por una voluntad mayor, superior a la voluntad del haitiano, que tenía el objetivo de dominar esta parte de la isla.
el aire de independencia. Profesor, la República Dominicana, ya llegando al periodo de Lili, ¿cuál fue el papel que desempeñó Lili, sobre todo en la defensa de nuestra soberanía antes de llegar a Trujillo? Lili es un personaje mal conocido. Primero porque nuestros historiadores suelen apandillarse con los personajes históricos. Yo pienso que... ¿Por qué apandillarse? Es un error. No, porque ellos lo que hacen es proyectar el presente en el pasado. Okay. Lili pertenecía al Partido Azul. El Partido Azul son los liberales. Y los liberales son encarnados, en algún momento fueron encarnados por el PRD, ¿verdad? O sea, hay como una especie de corriente general de apandillamiento. Eran los azules y los rojos. Y los rojos, sí. Entonces, les llamaban los bolos y los rabús. Los historiadores, así? No sé después, los historiadores, sí, los historiadores tienen la tendencia, en muchos casos, a hacer esa historia un poco majadera, de querer ser parte del evento, en lugar de analizarlo como quien analiza una cama de disección, el hecho, ¿verdad? El cadáver, y ver de qué muere, sino que ellos comienzan a tomar partido. En el caso de Lili ocurre eso. Lili fue, digamos, el ungido del Partido Liberal, porque era un asistente de Luperón, participó como un adolescente en la Guerra de Restauración, él nació en 1845, tenía 16 años de edad durante la guerra, y luego pues fue un jefe militar y luego se enseñoreó con el poder y gobernó 14 años, ¿no? ¿Cuál es el periodo que comprende el gobierno de Lili? Lili comienza, porque luego él se interrumpe, su preeminencia en el poder en 1874, pero luego vuelve en el 78 y ya, cuando ya vuelve con toda la fuerza y todo el ímpetu de un dictador e instala una de las dictaduras más sangrientas y más nocivas que se conocen. Coincidió, y aquí viene también toda esas cosas de las coincidencias, porque lo que quieren ver a Lili como una especie de encarnación del Partido Liberal, olvidan que Luperón tuvo que irse del país. ¿Por qué se fue Luperón? Porque lo iba a matar. Lili iba a matar a Luperón. Sí, el que era su padre político iba a ser asesinado por su hijo político. Luego lo fue a buscar, porque era un hombre maquiavélico, nefasto, ¿no? Como todos los maquiavélicos. Lo fue a buscar a San Tomás, cuando ya Luperón se estaba en trance de muerte, para manipular su muerte. Y de hecho la manipuló, porque él interviene en el entierro de Luperón. Creándolo como un héroe. Como él que lo obligó a irse al exilio, para salvar su vida, es quien va a manipular su muerte, la muerte del prócer de la restauración. Pero Lili, más que eso, Lili tiene, digamos, se le atribuye como que fue un progresista. No, Lili arruinó el comercio del Cibao, arruinó a los tabaqueros, los arruinó con la moneda una moneda sin valor que introdujo. ¿Es cierto, profesor, que Lili creó un peso, entonces lo cambiaba y se cogía los... Sí, Lili fue nefasto, económicamente Lili fue nefasto. Sin embargo, el país progresó, pero no por Lili, progresó por la guerra hispano-cubana, que lanzó todos los empresarios hacia la parte dominicana, y aquí recrearon los ingenios azucareros, y se crearon enclaves de desarrollo, que trajeron el telégrafo, trajeron la electricidad, trajeron el tren, es decir, y la gente cree que eso se debió al gobierno nefasto de Lili, ese que describe el poeta Gastón Fernández de Lina en Ololoy, que al final dice, pásar muerto, lora la muerte, cuando lo matan, ¿no? Cuando lo matan ese día glorioso del 26 de julio de 1899, cuando Jacobito de Lara y Mon Cáceres, en Moca, que le ponen punto final a esa dictadura que tenía al país en zozobra y que tenía una gran cantidad de muertes y de atropellos. A partir de ahí, con la muerte de Lili, ¿quién entra en el escenario político a gobernar la República Dominicana hasta la llegada de Trujillo? Bueno, viene una etapa bastante difícil, porque los gobiernos, hay muchos gobiernos intermitentes, no los voy a citar a todos, porque luego hay una etapa de
de decadencia. El gobierno más importante de ese momento, de esa etapa, es el que comienza en 1906 con uno de los ajusticiadores, si se puede decir, yo creo que fue un acto de justicia, eliminar a Lili, ajusticiador de Lili, que es Moncáceres. Moncáceres es quien quiere reorganizar el país, se propone ser el último de los caudillos, trata de romper con los caudillismos regionales, implanta la Guardia de Mon. Algunos le critican que Moncáceres, conocido como el pacificador, en pro del orden, firmó la convención americana, dominico-americana, de intervención de las aduanas, pero esa convención ya venía de la época de Lili. Es decir, Lili hundió aún más económicamente el país, porque Lili le traspasó las aduanas a los americanos, que la tenían los holandeses, luego la tenían los franceses, las Regie franceses, y luego la tenían los estadounidenses con la San Domingo Improving. Eso fue obra de Lili, o sea que Mon heredó, en cierto modo, la intervención económica dejada por el lilicismo en la vida nacional. Y naturalmente esa intervención, a la salida de Mon, que es asesinado por un grupo, Luis Tejera y Chotín, y un grupo de dominicanos que cometen el error de asesinarlo en nombre del jimenismo, lo asesinan en 1911, y a su muerte viene una etapa de inestabilidad, y finalmente en el 16 viene la intervención militar y la ocupación militar estadounidense, que dura 8 años. Vamos a dejarlo hasta ahí, profesor, para irnos a una pausa comercial, y cuando regresemos, ese espacio que tuvo inestabilidad la República Dominicana, que fue lo que ocupó la parte de la isla, los haitianos. Cuando regresemos, el profesor Manuel Núñez. Ya vuelve Gracias por estar con nosotros en su programa Realidad Global. Profesor, quedamos en la parte entre Báez y Lili. ¿Cuál de los dos fue peor o mejor? Bueno, ¿Fueron ambos los dos? Ambos fueron malos. Báez endeudó el país con el préstamo de la Harmon, que luego se convirtió en el préstamo de la Western Door cuando llegó Lili, y luego pasó al préstamo de la Regie. Y esos préstamos Lili terminó entregando las aduanas, o sea, a los Estados Unidos con la San Domingo Improving en 1894, 5 años antes de morir, entregó las aduanas a los estadounidenses. Es decir, que ambos fueron dos caudillos antinacionales con un resultado histórico negativo. Profesor, ya analizado esa parte, lo que nos interesa a nosotros es esa frontera, ese tiempo en que la República Dominicana permaneció tanto en la guerra, los haitianos se fueron apoderando de una parte del territorio dominicano, porque tenemos que recordar que todo lo que era el Valle de la Miel, y donde nació inclusive Pedro Santana, que nació en Hincha, todo eso pertenecía a la República Dominicana. A la llegada de Trujillo se inicia pues una especie de conversatorio entre el presidente Vincent y Trujillo para delimitar lo que era la frontera, pero ya existía una parte del territorio dominicano ocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Trujillo para que la República Dominicana pueda permanecer y delimitar la frontera? ¿Cuáles fueron esos aprestos que se iniciaron? Bueno, hubo dos cosas ahí. Lo primero es que las fronteras internacionales reconocidas para ambos estados eran las fronteras de Aranjuez. Y las fronteras de Aranjuez, que son fronteras de 1777, es decir, antes de que existiera el Estado haitiano y el Estado dominicano, eran fronteras preestatales, eran las fronteras legales que correspondían a cada uno de los países, eran las fronteras que habían sido heredadas de la colonización francesa para el caso de Haití y de la española para el caso dominicano. Esas fronteras establecían que en la parte haitiana, ya en el último tramo, en el primer tramo se hablaba de 19.000 kilómetros cuadrados, pero en la parte haitiana, hacia 1900,
se hablaba de 21.085 kilómetros O sea, cuadrados. ellos fueron ocupando paso a paso. Exactamente. Entonces, esas fronteras fueron violadas por los haitianos en un proceso de expansión demográfica extraordinario, porque teníamos también el problema demográfico, es decir, nosotros teníamos el miedo demográfico porque el país no tenía más que 900.000 habitantes y tenían 3 millones de habitantes, o sea, nos triplicaban en habitantes, entonces ese miedo demográfico hacía que nuestro país nunca lo ocupáramos plenamente y ellos comenzaban a expansionarse en las zonas dominicanas buscando el espacio vital, su Lebensraum, como dicen los alemanes. Como llama Haushofer, el espacio Haushofer, vital. El espacio vital. Entonces, en la etapa de Lili, y eso es un punto adicional al daño que Lili le hizo a este país, Lili alquiló el hincha y el departamento del centro de los haitianos, en un tratado que hizo con ellos, según ellos dijeron, porque cuando el país, al morir Lili, el país va a la corte, al Vaticano, ¿verdad? Porque ya no podía ir a la corte porque la corte ratificaba a Aranjuez, va al Vaticano y apoderan al cardenal Gran Pola y al León XIII del diferendo que divide a nuestros dos países. Eso fue toda la lucha del principio del siglo, buscando definir la frontera tal cual se había heredado de España, y los haitianos arguyeron que ellos habían hecho un pacto con Lili de alquilar ese territorio a cambio de $1 millón. Pero había documentación de eso. Según ellos, el Lili cogió $400.000 y ellos se embosillaron 600.000 entre ellos. O sea que el país no le tocó nada, sino que fue un asunto entre Lili y ellos. Lili era medio haitiano, o totalmente haitiano, o sea, no era raro que hiciera eso. Y entonces, evidentemente, al final, ese argumento fue el argumento que utilizaron para desconocer el dictamen del Papa y para desconocer las fronteras de Aranjuez. Como se ha producido ese desconocimiento, entonces, en el 29, un grupo de dominicanos preocupados, ya con Horacio Vázquez en el poder, encabezado por Pipí Troncoso, Manuel Jesús Troncoso de la Concha, Peña Valle, Miguel Coco y Flon Gautier, comienzan las tareas de definición fronteriza, porque todavía los libros de historia dicen que tenemos 54.000 kilómetros de longitud, de kilómetros cuadrados de dimensión. Y entonces, todo eso nos lleva a reactivar el reconocimiento de lo que ya era un hecho consumado, que había sido la ocupación que hicieron los haitianos tras el Tratado de 1874 de Amistad y Navegación, que le permitió alquilar el territorio para hacer comercio y que luego lo usaron para colonizarlo y apropiarse de él. Profesor, entonces, no quiero que el tiempo se nos vaya sin esa parte y luego, resumido, que usted nos diga la parte de Trujillo y en la actualidad, qué nos espera, porque esa es una parte importante. Bueno, en la parte de Trujillo, Trujillo hizo el adendum del 36, Trujillo mantuvo unas relaciones armoniosas con los haitianos, fue 4 veces a Haití, una calle de Haití se le puso el nombre de Trujillo, él regaló un dispensario médico, Banzán vino 5 veces a República Dominicana, se le colocó el nombre a un arco del triunfo de Banzán, los haitianos ungieron a Trujillo al Premio Nobel de la Paz en el 36, es decir, firmaron ellos mismos como el hombre que había sellado la paz en esta parte de la isla, y todo eso se vino abajo cuando los haitianos, cuando Cuba comenzó a expulsar haitianos masivamente en el 36, y en el 37 Cuba expulsó a más de 80.000 haitianos. Esos haitianos comenzaron a ocupar la frontera dominicana con el objetivo de desnacionalizarla, la frontera recién trazada por Trujillo. Entonces, ahí es que se ponen las famosas pirámides, que se inicia. Bueno, ahí no, se inició mucho antes, lo que pasa es que ahí lo que había era que los haitianos comenzaron a ocupar el territorio dominicano porque eran haitianos expulsados de Cuba. Y entonces esos haitianos se creían dueños, ellos aplicaban la ley del hacha, cortaban un árbol y decían, esto aquí es mío, yo corté el árbol, y aquí había una ley, Torrent, sistema Torrent. Aquí tiene que ser propietario. Y ellos, evidentemente, no obedecieron a eso
Y Trujillo intentó, por medios pacíficos, con leyes, con disposiciones de los Salomones, encabezado por Ortega Friel y por otros, de contener, incluso con memorándum escrito el propio Banzán, pero no hubo forma y al final él resolvió a su estilo el tema, ¿no? ¿Cuándo ocurre el estilo que usted dice de la famosa...? Bueno, eso ocurre el 5 de octubre del 37, cuando después de que han robado las reses, que se han producido una cantidad de incidentes, él decide que se haga el corte. Que más bien no es el corte, es el desalojo, porque es desalojar a personas que están ocupando territorio que no le corresponde, en un país que no le corresponde. Entonces, ese es el asunto, y ese corte produce la matanza del 37, que ha sido magnificada en su versión original, porque en la versión original se hablaba de 1.800 muertos, que es la versión que maneja Balaguer en el acuerdo Balaguer-Carrier, pero los haitianos entendieron que era una forma, que era una mina de oro, lo que tenían entre las manos, y se inventaron que eran 16.000 muertos, y luego el exilio dominicano, encabezado por Jiménez Grullón, por Pericles Franco Ornes, que estaban lejos del escenario, dijeron que eran 20.000, porque entendían que si decían que eran 20.000, ellos podían llegar en el carro del triunfo y tumbar a Trujillo. Evidentemente no se les dio ese tipo de cosas, pero fue una crisis diplomática importante que obligó al régimen a pactar una indemnización y se produjo entonces el acuerdo del 38, mediante el cual los haitianos se comprometen a cuidar de que su población no rebase la frontera. Acuerdo que aún sigue vigente y que ha sido copiosamente incumplido por los haitianos, evidentemente, porque no el país está lleno de haitianos. Sí, una parte, usted había dicho al inicio que la República Dominicana tenía 54.000 kilómetros y Haití 21. Cuando en la delimitación que se hizo con el acuerdo Trujillo-Pinzón, ¿cuánto le tocó a los haitianos? Porque República Dominicana tiene 48.750 kilómetros cuadrados. A los haitianos les tocó 27.500 kilómetros cuadrados. 26.000. 27.000 kilómetros cuadrados. O sea, 6.500 más. O sea, eran 27.500. 500. O sea que la República Dominicana... Ellos crecieron de 21.000 a esa cantidad. En detrimento y a expensas rápidamente, ya concluyendo, Dominicana. Porque es verdad que vamos a tomar un minuto. ¿Qué nos espera a nosotros? 2 minutos que nos espera. 2 minutos es muy corto para decir lo que nos pero espera. Lo que nos pero espera, bueno, porque ya con el yo tiempo pienso en que televisión, estamos ante un fenómeno masivo de desnacionalización del territorio, del empleo, de la cultura, del territorio, de todo lo que es la República Dominicana, del registro civil, y que eso nos enfrenta a un problema de supervivencia. Si la República Dominicana no es defendida en su registro civil, en su territorio, en su Profesor, un puntito demografía. ahí. Yo quiero que eso, la generación que no está viendo, eso que usted está diciendo, lo copien bien. Y excúseme que lo interrumpiera. Yo creo que estamos enfrentando el mayor desafío que tiene la República Dominicana, porque es un desafío territorial, es decir, el territorio corre riesgo de ser destruido por las necesidades haitianas de carbón vegetal. Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera. ¿Está en riesgo la nacionalidad? Claro que sí. Está en riesgo también el aspecto demográfico, porque Haití crece a un ritmo de un 4% anual, tiene 14 millones de habitantes en la actualidad, está en un proceso de expansivo, la población crece más rápido que los recursos y evidentemente se ha producido una desagregación de poblaciones que amenaza con fragmentar la propia existencia de la República Dominicana, como tal, como nación, como país y como territorio y como cultura incluso. O sea, que la República Dominicana tiene en estos momentos su principal problemática es la migración y la amenaza haitiana. Yo creo que su principal problemática es el existir, es decir, si queremos existir debemos salvaguardar la frontera jurídica, recuperar los empleos de la agricultura, los empleos de la construcción, los empleos de los servicios, recuperar los hospitales, recuperar las escuelas y recuperar el territorio de la depredación y de la destrucción a que puede quedar sometido por las necesidades de un país que consume 6 millones o más de 6 millones de metros cúbicos de madera por año y que podría liquidar todo lo que es la agricultura, la foresta y la patria dominicana como tal.
Bueno, señores, la verdad que en televisión nosotros tenemos que ser honestos y el tiempo es fatal. Profesor, su última recomendación, o sea, su recomendación final para las generaciones que nos ven. Mi recomendación final es el pensamiento de Juan Pablo Duarte, quien dijo que entre dominicanos y haitianos no es posible la fusión. Yo me quedo con Duarte. Alguien puede obedecer a otro y yo obedezco a Duarte. Profesor, muchísimas gracias por usted haber estado con nosotros en este conversatorio que verdaderamente ha sido una joya y como dijimos al principio, conversar con el profesor Manuel Núñez, la verdad que para nosotros es un plato exquisito y ustedes amigos que nos ven a través de este programa Realidad Global todos los domingos es una enseñanza. Muchísimas gracias, profesor, por sus enseñanzas, porque de eso se trata Realidad Global, llevar informaciones que el pueblo dominicano pueda permanecer y digerir. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que nos tienen para comer, santificado sea tu nombre, y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino, Y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. hágase tu voluntad, Que lleve la basura, la violencia y la mentira hasta desaparecer. así en la tierra como en el cielo. Protégenos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada Que día. la naturaleza se reparta entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas, Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la Que tentación, se enferme lo bonito, los cristianos y el amor del corazón. y líbranos del mal. Bendícenos, Señor, escúchanos, Señor. José Ramón Suriel presentó Realidad Global, Realidad Global. una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.